Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Pura Virtud, Cine y Literatura. Hoy nos vamos a encontrar con el escritor Fran G. Rubio, que ha tenido la amabilidad de venir a mi casa para hacer una entrevista en directo. Es un poco la primera entrevista que hacemos en directo a alguien y por lo tanto pues es una ocasión especial y vamos a hablar con él de actualidad desde un punto de vista distinto, partiendo de un libro escrito hace 10 años y que sin embargo, dada la situación actual que estamos viviendo, pues hoy en día tiene prácticamente más actualidad que cualquier otro que haya sido escrito después de la pandemia. Para quien no conozca a Fran G. Rubio, yo creo que se trata de una de las plumas más interesantes que hay a día de hoy en lengua española, uno de las personas que mejor se mueve en el mundo de la cultura, más allá de lo que normalmente entendemos por eso. Y bueno, pues aquí tengo una breve presentación para quien no le conozca. Yo recomiendo sus artículos en Perro Mundo y en Nuoc Tantis sobre actualidad, su libro Protocolos para un Apocalipsis, que es el que está enseñando y del que vamos a hablar hoy. Salió hace 10 años, pero como digo, es más actual que nunca. Ha editado, por ejemplo, en Valdemar, El continente perdido de Aleister Crowley y otros textos de Aleister Crowley que ha seleccionado y editado. Tiene artículos en Zenda sobre arte, sobre también literatura. Es el director de la editorial Archivos Bola, una editorial excelente que está recuperando verdaderas joyas y al tiempo está publicando libros actuales muy interesantes. Varios de los autores que han salido en Archivos Bola han venido también a nuestro canal. Y por último, pues también es director de la revista literaria digital Ángulo Muerto. Van a encontrar el enlace a Ángulo Muerto también en la descripción del vídeo y ahí hay archivos de Fran donde puede verse también su forma de escribir, donde pues se dan la mano autores que son referencia para él, hechos de actualidad y con una muy buena prosa, en mi opinión. Así que es un placer tenerte aquí, Frank, y quiero empezar preguntándote por el libro, por Protocolos, que cumple 10 años, o ha cumplido 10 años. ¿Cómo fue un poco el proceso del libro de escritura? Bueno, muchas gracias, Guillermo, por invitarme a tu programa, que me gusta bastante, aunque veo muy pocas cosas en YouTube, pero bueno, algunas veo. Ojalá una cada 3 meses. Pero bueno, también gracias a los espectadores. Y entonces, bueno, lo primero es decirte que este es un libro antiguo. En concreto, este ejemplar que aquí tenemos es un ejemplar de una segunda edición que incluye pues unos textos nuevos, tanto de algunos prologuistas como de los propios autores. Y este es un libro que se publicó en el año 2009, pero el libro original debe ser del 2008, 2007. Es decir, es muy interesante, porque yo he hecho una nueva lectura para venir aquí. Hacía mucho que no lo hacía. Y me he dado cuenta de la gran cantidad de cosas que Enrique Freire y yo habíamos intuido y que luego se han manifestado, desafortunadamente para todos, claro. Espero que no ocurra lo mismo con lo que acabo de leer en el móvil mientras salía del metro sobre las predicciones de José Benítez sobre la pertenencia de Sánchez a una raza extraterrestre y la caída de un meteorito del 2027, que va a hacer desaparecer a 1.200 millones de personas, pero sobre todo nos va a hacer desaparecer a nosotros, a España y Portugal. Entonces, bueno, nuestras predicciones o nuestras conjeturas, y a mí me gustaría recalcar que este libro sin Enrique Freire no hubiera podido ser escrito. Fue Enrique Freire quien dijo: Fran, colaborábamos en una publicación que se llamaba Generación 21, una publicación universitaria gratuita de hace ya la tira de tiempo, en papel, y allí pues escribimos bastantes cosas sobre temas conspirativos, y ya un día Enrique me dijo: oye, ¿por qué no hacemos un libro con todas estas cosas que tanto nos interesan? Y yo ya colaboraba en la revista Más Allá de la Ciencia, y bueno, pues al final, si no hubiera sido por él, no se hubiera hecho. Entonces, este libro está aquí, él no está aquí ahora, pero bueno, él se reirá cuando nos vea y le citaré en muchas ocasiones, sobre todo por un concepto que, si has leído el libro, ese es suyo específicamente, que es modo conspiranoico. Modo conspiranoico es la persona que, más allá de las páginas donde se revela la naturaleza reptiloide de nuestros dirigentes o las conspiraciones de rabinos siniestros, etcétera, para llevar al mundo a sitios mucho peores en los que estamos, el modo conspiranoico es que tú tienes curiosidad por lo que te rodea. Curiosidad no solo cultural, no solamente leer libros o ver películas, sino la curiosidad un poco de jugar con los símbolos, de jugar con las relaciones humanas incluso, y descubrir lo pasmosamente absurdo que es nuestro mundo.
Hombre, tú eres un gran lector, yo soy un lector menos, menos intenso que tú, pero a mí el mundo me recuerda mucho la obra de Ionesco, el autor rumano, que creó una variante de teatro del absurdo en la época del existencialismo y añadió un poco de humor a lo fúnebre que era el existencialismo, ¿no? Mostrando pues que nuestro universo es realmente muy difícil de catalogar y sobre todo de comprender. Es muy difícil abarcarlo. Entonces, la teoría de la conspiración es una manera de tratar de ir más allá de la versión oficial que nos pretende enseñar en todos los planos cómo y deben ser las cosas. Ahora, por ejemplo, se nos ha enseñado que ir con bozal no es lo mismo que ser un perro, es algo peor, obviamente, y que eso tiene que formar parte de nuestra normalidad. Bueno, pues esa nueva normalidad que se nos predica desde los medios, si Ionesco hubiera tenido acceso a ella, hubiera lanzado una gran carcajada. En cierta manera ya existía entonces, porque Ionesco era un señor rumano que se había tenido que ir de su país porque gobernaban los que en aquella época eran los impulsores de la normalidad esa también nueva, que era el Estado policíaco comunista romano. Ceausescu, ¿no? Exacto. Que acabó como acabó, además. Que acabó como acabó. Y bueno, pues entonces yo lo que quiero señalar es eso. El modo conspiranoico es que tú vas por la calle con un amigo que también es conspiranoico, oyes algo, inmediatamente miras alrededor tuyo y ocurre una sincronía. Lo que llaman yo una sincronía. ¿Por qué pasa esto? Bueno, esto pasa porque vivimos rodeados de información. O sea, si yo salgo del metro, enciendo el aparato y veo lo de Juan José Benítez inmediatamente, que no lo he buscado, es decir, me llega una noticia más y yo no estoy suscrito prácticamente a nada. Y leo lo que leo. Y trato de encontrar un sitio donde tomarme unos churros y resulta que en un barrio tan popular es imposible. Está lleno de esas panaderías cursis, que los barrios cursis son muy cursis, y aquí están llenas de gente que es el único sitio que pueden ir. Al único. Exacto. Entonces, y luego están todos esos sitios de juegos que prometen desde unas entradas muy de película de James Bond, sí, opacas y pero el interior no es engañoso. Exacto. Entonces te das cuenta de que siempre está rodeado de lo sorprendente, aunque está todo lleno de gente, que era una cosa que nos reíamos mucho Enrique y yo, de las grandes masas que eran normalmente testigos de todos esos juegos de símbolos que las atraviesan y de las que no se enteran de nada. Y que gran parte del libro, de lo que vamos a hablar, es precisamente la gran influencia que tiene la manipulación de los símbolos sobre el ser humano. Sí. Bueno, a mí el libro es lo que me parece más interesante, ¿no? Porque, bueno, también estamos en YouTube se puede hablar de lo que se puede hablar, pero de símbolos se puede hablar, porque eso no te pueden acusar de nada. Y quizás sea lo más importante, hablar de símbolos, porque lo otro siempre van a poder neutralizarlo, pero normalmente en ese ámbito no pueden entrar precisamente todos los que pertenecen al sistema, no están preparados mentalmente. Entonces también tenemos que dar un poco esa batalla, ¿no? Por el imaginario, podríamos decir. Y a mí del libro me ha fascinado sobre todo cómo los arquetipos pueden ser utilizados para la manipulación. Entonces quisiera preguntarte un poco, primero, para quien no sepa qué es un arquetipo, un poco de forma simple, cómo podremos explicar qué es un arquetipo, y luego cómo eso se transmite de generación en generación al punto de que unas élites, etcétera, pueden llegar a utilizarlo en la publicidad, en los medios de comunicación, en la cultura oficial, etcétera, para manipular. ¿Cómo sucede eso? Bueno, vamos a ver, lo primero. Arquetipo significa una imagen arcaica. Y eso aparece, pues si no me equivoco, antes de Platón, pero Platón es el que se maneja mejor, ¿no? Con la teoría de las ideas y vamos a decir, la aportación de que los objetos físicos en realidad están configurados tal y como son, porque hay unas imágenes arquetípicas, es decir, arcaicas, que están situadas en otro plano que no es el plano material y que llegan a nosotros a través de una serie de procesos. La cábala hebrea, por ejemplo, que tiene mucho que ver con el neoplatonismo, llegan a través de un proceso de emanación. El uno, Dios, de ahí van emanando una serie de núcleos, que son los sefirot hebreos, y cada uno de ellos pues determina, pues uno es la inteligencia, otro es la sabiduría, otro es la belleza, otro es la severidad. Entonces, digamos que son conceptos imaginales que se pueden representar en diagramas. Quien más sabe de esto es Ignacio Gómez de Liaño, sí que sabe esto muchísimo. Y bueno, el universo en el que vivimos realmente es una ilusión. Entonces, pero esa ilusión tiene una razón de ser. O sea, no somos una tabla plana como piensan los conductistas o como piensan algunos neurofisiólogos.
Una visión sino, materialista, ¿no? A lo mejor de exacto, condición bueno, pues humana. que el tema del materialismo, a mí me pone frenético. Yo cada 2 o 3 hablo con alguien que me dice, yo soy materialista, y dice, sí, usted y todos los que le rodean, incluido ese perro. Entonces, no es ninguna novedad. Yo cuando estudiaba al principio de todo, yo nací en el 56, entonces yo estuve en la universidad pues a partir del 72, 73. Allí todo el mundo había descubierto de repente el materialismo, sobre todo el materialismo dialéctico. Claro. Maoístas, ¿no? Serían todos. Yo llegué incluso a ser anarcomaoísta durante un año, hasta que descubrí que de citar y citar el libro rojo no podía citar demasiado, porque aunque estaba todo ahí, pero tampoco había mucha aportación. Entonces ya empecé a interesarme un poco más unas filosofías más serias y dejé de creerme las aberraciones del libro de Lenin, Materialismo y Empiriocriticismo, donde manejaba lo que llamaba la teoría del reflejo, que daba a entender que nosotros captábamos la realidad de manera inmediata a través de un reflejo de nuestra mente con la materia. Bueno, entonces ya empecé a leer filosofía y me di cuenta que era bastante más interesante la teoría de las ideas de John Locke, por ejemplo, y de otros que eran asociacionistas, ¿no? Bueno, este es un tema ya muy fúnebre, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que el arquetipo es un tipo de imagen que es productiva. Yo tengo aquí un par de definiciones, yo voy a leer en muchos momentos cosas del libro, yo te agradezco mucho que me llames porque me lo he vuelto a leer y lo he encontrado buenísimo. Esto es una cosa de una falta de... No, es verdad, lo es. De una falta de... No sé, de falsa humildad, que es lo que abunda. Humildad, es lo que abunda. El libro está muy bien, es decir, es un libro que está excelente. O sea, entonces, tengo por aquí... aquí lo tengo. Ya he rescatado eso. Entonces, son palabras de Jung, que fue una de las personas que más investigó el tema de los arquetipos relacionados con la psicología y con sus ideas del inconsciente colectivo, ¿no? Sí, porque al final hablamos de arquetipo y no de mitologema y de otro tipo de palabras un poco parejas por Jung también. Vamos a centrarnos un poco porque el libro, que tiene como 3 partes, la primera parte es un poco la influencia que tienen los medios de comunicación, y sobre todo los audiovisuales, al reformular todas las viejas historias. Esas viejas historias son leyendas, son mitos, pero también son rumores, folklore, las noticias, todo eso siempre viene en un formato de imágenes, es decir, en un formato de imágenes que no son solo imágenes visibles, son también imágenes subrepticias y también son sonidos. Cuidado, atención, o sea, entonces todos esos estímulos o incentivos a la percepción están estructurados y articulados. Y con los nuevos medios de comunicación, ya con la prensa y la fotografía se consiguieron diabluras en el arte de influenciar a las personas, que ese arte existió desde siempre. Platón considera la política como el arte real y la política es el arte del gobierno de los hombres. Entonces, pero los medios que comenzaron a aparecer con la prensa, que si no me equivoco pues es algo del siglo XVII, siglo XVIII, pero ya la prensa, vamos a ver, en cierta manera prensa es con la imprenta en el siglo XV, la distribución no solo de la Biblia, sino de innumerables panfletos divertidísimos, por cierto, por ejemplo, acusando al Papa de Anticristo con unos dibujos maravillosos. Hay un proyecto para el Sibol Bola y aquí te hago una indicación. Yo no soy director del Sibol. Yo no soy editor, yo soy codirector de una colección. Y además, claro, como escritor, mi opinión sobre los editores, incluso los buenos editores, es pésima, ¿no? Es provisional. Incluso de un Francisco Arellano, ahí hacemos la... No. Ahí hacemos la excepción, ¿no? Francisco Arellano es uno de mis mejores editores. Sí. Bueno. Saludos para Francisco Arellano. Entonces, vale. Vamos a volver a los arquetipos para no perdernos todo. Son complejos de vivencias que se presentan como un destino, comenzando su actividad en nuestra vida más personal. ¿Qué significa como un destino? Bueno, que tienen una finalidad. Los arquetipos no son solo imágenes que desatan en nosotros recuerdos o que estimulan determinadas imágenes, sino que están estructurados en un vector teleológico, están encarrilados, ¿no? Y tienen que ver, obviamente, se experimentan desde dentro de nosotros mismos, que es lo personal. Claro, persona es un término que remite a máscara en el teatro griego. Persona, pero también significa la vida interior, en este sentido. Y luego dice, las imágenes inconscientes son imágenes inconscientes de los propios impulsos e instintos. Arquetipos e instintos se dan a conocer a través de la acción.
Yo creo que con esto es más que suficiente. La gente, obviamente, si le lees esto, pues se han enterado de muy poco, pero si lo repiten y si leen el libro o leen algo, pues a lo mejor se enteran. Claro. No, es que las cosas requieren un tiempo y una profundización, no se puede todo entender en una hora de conversación. Claro, vamos a ver, yo no soy un psicólogo junguiano ni un especialista en Platón, pero que tengan en cuenta, bueno, esto también hablaba Ortega, ¿no? Cuando distinguía las ideas de las creencias, y en las ideas se está y las creencias pues se tienen. Es decir, lo más básico del universo son imágenes. Esas imágenes, la imagen más básica del universo, otro día estaba en una presentación que estuviste tú también sobre arte contemporáneo, donde se hablaba de cómo se había desplazado el arte contemporáneo de la presencia, ¿no? Y del centro, y en el centro se había colocado un ojo, y ese ojo veía infinitas interpretaciones. Bueno, pues mucho antes de que existiera el centro, ese centro en el que luego se va a establecer el ojo, lo que existió es simplemente una vibración. Esa vibración que es el Om de los orientales, de los hinduistas, de los budistas, ese es el principio de todo. El principio de todo es una vibración. Esa vibración, obviamente, podemos escucharla con las orejas, pero también la podemos escuchar de manera interior. ¿Qué es lo interior y lo exterior? Bueno, pues ese es el tema. El tema de las manipulaciones que se producen continuamente de los imaginarios y por lo tanto de las conductas humanas está íntimamente relacionado con que no está tan claro qué tenemos dentro o qué tenemos fuera, sobre todo si desconocemos que el órgano básico de conocimiento es el alma. Si con el materialismo nos agarramos el alma, claro, es como si le sacáramos los ojos a la gente. Yo cuando estoy hablando del alma, no estoy hablando del alma entendida en un sentido teológico de 3 al cuarto. Claro. Exacto. Pero cuidado, el cristianismo en su momento sí tenía un concepto del alma sofisticado, ¿no? Y tampoco estoy hablando del todo solo de la psique, pero sí, hay un alma individual, hay un alma cósmica, vibran, y nosotros formamos parte de eso. Si nosotros nos recluimos en los niveles más bajos de la vibración, es decir, en la materia, pues bueno, nos vamos a pasar la vida como si estuviéramos en el metro y tuviéramos acceso a la realidad solo a través de los móviles, que es más o menos lo que he percibido hoy cuando venía en el metro. La gente dentro del subterráneo, pues lo que está es mirando aún más abajo. Con eso pues tiran para adelante. No, y totalmente aislados, ¿no? Es decir, no tienen ningún tipo de comunidad. No hay nada. Y bueno, precisamente a mí me interesa mucho tu visión espiritual, ¿no? Porque, por ejemplo, hace poco lo has comentado en un artículo de Nuoctantis, que tuviste una polémica, por llamarlo de alguna forma, con Pedro Insúa, que es materialista, en la que te preguntaba qué era lo sobrenatural, ¿no? A mí me pareció muy interesante tu contestación en forma de artículo. Y entonces, si te parece, para hacerlo en 3 partes, esta idea de cómo entiendes tú lo sobrenatural o ese mundo del que viene el nuestro, podemos comenzar haciendo una crítica, muy en la línea de Nietzsche, si quieres, o de Aleister Crowley, a lo que sería la moral de esclavos, la moral cristiana, es decir, a través de algo que se toca en el libro directamente, que es la figura de Cristo, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, aquí, por coger cualquier libro, este de Michel Onfray, tiene una tesis similar, ¿no? O sea, sobre la inexistencia de Cristo, o Juan José Sebrelli, en fin, otra serie de autores. Tú también citas este libro que está en Valdemar, no recuerdo su nombre. Sí, otro. Entonces, bueno, lo primero, esa figura de Jesús, que por un lado es un representante de la sabiduría tradicional, pero por otro lado también pues tiene mucho que ver con esa actitud aborregada que tiene la masa y que digamos que incluso la incorrección política no se podría entender, ¿no? Sin esa moral de esclavos, en cierto sentido, sin el arrepentimiento, la culpa, la censura, etcétera, la autocensura sobre todo. Entonces quisiera un poco preguntarte por tu visión en torno a eso, o sea, esa crítica, para que después nos expliques cómo entiendes tú lo sobrenatural de una forma no dogmática por el sendero, no sé si de la mano izquierda, etcétera. Bueno, lo primero, el libro del que tú hablas se llama La conspiración de Cristo. Es un libro de una autora ya fallecida que se llamaba Acaria S., me parece que es, y que se llamaba Diana Murdoch. Yo tuve contacto con ella a través de internet, era una gran persona. Y bueno, es interesante lo que ha ocurrido con ese libro. Ese libro lo publicó Valdemar a medida porque se lo propuse. Y lo que yo tenía es que presentes que tú me vas a preguntar sobre la historicidad de Jesús de Galilea. Atención, Cristo significa Mesías en griego. Entonces, que Jesús de Galilea sea o no el Mesías, evidentemente, desde un punto de vista doctrinal,
pues los judíos lo dudan por completo, lo niegan, ¿no? Luego, ¿cuáles sean o no los atributos de la figura humana de el Mesías cristiano, que se supone que tiene dos llegadas, una que aún no ha llegado y otra que llegó? Eso también varía muchísimo. O sea, si tú tienes que pensar que el cristianismo codifica como 4 evangelios o Sí. como escrituras 300 años después de su nacimiento, por supuesto. Descarta otros tantos. Y descarta muchísimas cosas. De hecho, por ejemplo, el Evangelio de Tomás, que si no me equivoco procede de la biblioteca de Nag Hammadi, y la biblioteca de Nag Hammadi es una cosa que se descubre en el siglo XX a mediados, ¿no? Sí, sí, ahí además empiezan a descubrirse los archivos, los documentos Q, Qumran, Exacto. etcétera, o sea que sí, sí. Entonces, G.A. Wells, en concreto, Ajá. que es el autor que yo manejé a Acaria y a Sí. G.A. Wells. Acaria lo que he visto es que va desapareciendo de internet, Ujú. sus referencias, es totalmente excluida, porque Acaria lo que se atreve a decir es que hay unos acuerdos Ujú. entre grupos de sabios o de patrocinadores desde el principio para historizar a Cristo. Ujú. Y ella considera que Cristo es simplemente un arquetipo, un mito, equivalente a Horus. Yo hay un libro sobre eso que no se ha publicado en castellano, que es el mito, bueno, pues de quien muere y renace, Sí. el Dios que muere y renace. Y Más que Horus, Osiris, ¿no? y Osiris también. Más que Horus, Osiris, pero Osiris renace, pero nunca llega. No, no asciende, se queda en el infierno. hijo, es el hijo Horus el Sí, que. es verdad. Entonces, G.A. Wells, que es el que negaba esto, G.A. Wells era un profesor, ha muerto hace poco, un profesor de alemán de la Universidad de Birkbeck, que escribió varios libros negando la historia de Cristo. Al final dice que es posible que la fuente Q, que es una construcción de los eruditos para hablar de una serie de complejas influencias textuales, Sí. que determinan una serie de figuras muy poco perfiladas, porque los datos son muy básicos, que pudiera ser una especie de Mesías, que era como, bueno, Mesías no, una figura profética, que era como un cínico, en el sentido de que los cínicos viajaban por los caminos, predicaban, etc. Pero vamos a ver, yo no voy a negar la posibilidad de que existan figuras que existentes en una época de la que tenemos escasísima información realmente, porque los manuscritos del Mar Muerto o la biblioteca de Nag Hammadi son anteriores. El Mar Muerto, ahí hay un montón de referencias al Mesías judío, porque proceden de los esenios, gran parte de esos textos. Entonces, bueno, nosotros conforme vamos accediendo a mayor documentación, pues vamos, nosotros no, los académicos, pero también nosotros en la medida en que le seguimos, vamos viendo, pues que vamos sabiendo un poco más, pero también vamos ignorando también mucho más, porque ahora tenemos que formular preguntas más estrictas y no tenemos materiales para responderlas. Entonces, G.A. Wells se falleció y lo que dejó dicho es que a lo mejor era el de la fuente Q. ¿Pero qué tiene que ver esto cuando hablamos de estas cuestiones? Sí. El señor de la fuente Q, ¿qué perfil tiene? Pues muy desvaído. Es decir, podemos decir que era Jesucristo tal y como lo define la Iglesia Católica en el siglo X, en el siglo XIV, o ahora no. Entonces, bueno, o las herejías que descartó la Iglesia en un primer momento, el arrianismo, por ejemplo. Exacto, y todas esas herejías que negaban la naturaleza humana de Cristo. Claro. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, y muchísimos saberes gnósticos, los saberes profundos sobre la figura de Mesías, dan por supuesto que pudo no existir. Sí. Es decir, que es una figura... Como Edward Essure, por ejemplo, ¿no? Cuando le considera un gran iniciado. Son figuras no ficticias, son figuras del imaginario. Si esas figuras están conectadas con el mundo de las ideas, con el mundo del uno, esas figuras son operativas para el tema iniciático, ¿no? Pero no tienen por qué estar transidas de materialidad. Para el cristianismo católico y otros tipos de cristianismo, sí es importante que estén transidas de materialidad, porque ahí pueden trasladar determinadas formulaciones psicológicas y de conducta a los fieles. Es decir, ahí se está ya trabajando en una modulación o manipulación de la psique humana generalizada.
que es más o menos lo que luego será a lo bestia cuando lleguen los medios de comunicación de masas, de una manera distinta, porque no nos engañemos, no es lo mismo la materia, vamos a llamar así, real, táctil, que la materia virtual. La materia virtual que tiene que ver con la electricidad Claro. y con las ondas. Ya estamos ahí en un mundo, con el éter, ya estamos en el mundo de lo oculto y en el mundo de la magia. Lo que trabajaban los antiguos egipcios o los sumerios, trabajaban con eso. Claro. Trabajaban con eso. Hoy he visto una imagen, qué pena, te la tengo que mandar para que la pongas un día ahí. Vale. Es muy divertida, se ve. Y yo le dije, cada uno que lleve su cruz, le digo a mi amigo. Entonces mi amigo me manda una imagen de Jesucristo, pero vestido como aparece en las estampitas, sí. y lo que lleva es un poste eléctrico sí. arrastrando por el campo. Y se ve pues, que están los cables, etc. Atención, esa imagen a mí me parece divertida porque está diciendo mucho más de lo que parece. No es una imagen insultante, no, es una imagen realmente crítica, como los cristos esos de neón. Eso es. Que lo peor es los que se lo toman en serio y rezan a un Cristo de neón, ¿no? O sea, pero eso ya te menciono. O sea, los que lo toman en serio deliran. Hay una película de Vigas Luna buenísima, que no sé si se llama Resurrección o algo así, con Paco Rabanne, y es la historia de una mujer que tiene estigmas, es una santa, y la sacan, y entonces literalmente esa mujer con estigmas que está en un convento europeo, la trasladan a América prácticamente vendida a una secta, y es como se trabaja ese arquetipo del milagro, pero ya en el contexto de la difusión con neones por todo Estados Unidos. Es muy interesante. Claro. Esa película es muy interesante y se habla muy poco de ella porque toca todos estos temas, ¿no? ¿Qué se hace con un símbolo transido de materialidad en una sociedad donde lo que se tiende es a la máxima desmaterialización? Cuidado, porque es una materia que tiene otras funciones y otras virtudes y propiedades que la que tenía la materia en la que se creía en el pasado lejano. Bueno, por ejemplo, en el libro es muy interesante cuando habláis de por qué no interesa, por ejemplo, encontrar el sepulcro de Cristo como figura histórica. Pero bueno, por avanzar un poco, has citado la filosofía oculta. Podríamos decir que es lo que a ti te interesa, ¿no? O sea, frente a las religiones dogmáticas, tú te encuadrarías en ese sendero de la mano izquierda o como quiera, digamos, llamarse, pero por orientarlo. Y entonces la filosofía oculta, digamos, revelaría un saber mucho más profundo que el dogmatismo religioso y sería otra forma de, sin caer en el materialismo, sin negar la trascendencia, desligarse de las religiones tradicionales y seguir aproximándose a ese mundo suprasensible, por decirlo de alguna manera. Sí, ¿no? Bueno, sí, vamos a ver, yo leo a Guénon y hace poco he releído El reino de la cantidad, el signo de los tiempos, y cada vez que lo leo pues me parece más rico, lo entiendo cada vez mejor, todo eso que habla de la solidificación de la materia en nuestra sociedad, todo eso que habla de cómo los modos de vida cotidianos son extremadamente lesivos, ¿no? para el espíritu. Y bueno, vamos a ver, lo que se llama filosofía oculta no es lo mismo que ocultismo, es lo que se llamaría esoterismo. Me parece que hay un momento en la trayectoria de Occidente, un poco después de la escolástica, donde se produce un paso directo al materialismo. Después del Renacimiento hay un libro de Cuvianu, Ion P. Cuvianu, que era un especialista en las imágenes del Renacimiento. Era discípulo de Jung, de Mircea Eliade, que fue asesinado además. El Círculo de Eranos. Exacto. Y este hombre lo que viene a decir es que el Renacimiento fue asesinado en gran medida por la Reforma. De hecho, hay un montón de material. Por ese literalismo que hace posible en gran medida la imprenta. Es decir, el Renacimiento hay un momento en que se llega muy lejos en el tratamiento de los símbolos, se recuperan muchísimos saberes de la época clásica y la perspectiva, ¿no? Por ejemplo, que es fundamental en pintura. Exacto, la perspectiva es muy importante, pero claro, llevada al límite, al final también configura un espacio que es una prisión. Pero en este caso, quienes se cargaron todo ocurrió desde la Reforma y desde la Contrarreforma. Y no saco esto por el tema del imaginario. El tema del imaginario, en cómo están organizadas las imágenes, cuál es el destino de ese trabajo de imágenes, cómo son los ritos, cómo son las liturgias. Todo eso es trascendental. Nuestra sociedad, por ejemplo, cada 2 por 3, ahora con el tema del
el fraude este de... que no podemos decir que es un fraude. No, la cosa. La cosa. El enigma de otro mundo. De otro mundo, pues se ha decidido que todo el mundo debe cambiar por completo sus conductas sobre cualquier cosa y que eso es lo mejor. Entonces, pues bueno, en cualquier momento, pues usted tendrá que comerse los saltamontes con pues con una pileta, una pipeta, porque no puede quitarse la mascarilla. Entonces, el tema, me has preguntado por el materialismo y estamos con todo este tema. Sí. Entonces, lo trascendente, lo luminoso, todo eso existía en la antigüedad. Eso existía en la antigüedad. Tú tenés la Ilíada y la Odisea, que ahora quieren ser literalmente purgadas y pulverizadas porque no aceptan pues que determinados grupos, a mi juicio, deleznables, puedan sentirse a gusto con su lectura, pues que no lean, sinceramente. No, claro. Pero bueno, eso es importante porque, y ahí voy a volver a una cosa que es el tema de Homero. Homero es histórico, Homero. Gran debate, fue su comunidad. Es decir, que, como hablamos un poco de Jesús de Galilea, del Mesías, etcétera, ¿es Homero histórico? No lo sabemos. La crítica bíblica que surge en Alemania en gran medida a finales del siglo XIX es la que comienza a bucear en esto. Muchos son hegelianos. Me estoy dispersando. No, es leyendo. Muchos son hegelianos, Bruno Bauer, David Strauss, publican ya historias de Jesús en los cuales ya Jesús es desprovisto de todo elemento luminoso. Aparece como un ser humano normal, etcétera. Y todo esto es, digamos que es un proceso de materialización. Ese proceso viene, obviamente, paralelo a la revolución industrial, a una serie de innovaciones en el pensamiento, en la organización de la propia Iglesia, es decir, la propia Iglesia católica o la Iglesia ortodoxa, experimentan grandes cambios endógenos. Es decir, por ejemplo, en Rusia, yo ahora estoy leyendo bastante sobre Rusia, me parece importantísimo. Yo creo que Rusia tiene mucha más influencia de la que pensamos sobre todo lo que nos está pasando, pero en Rusia, en concreto, la Iglesia ortodoxa hay un momento que hace una depuración terrible. Es la lucha contra los viejos creyentes. De eso habla, yo creo que Dostoyevski habla de eso. Sí, Dostoyevski habla de eso. Pero eso es muy importante. A nosotros nos parece Rusia un sitio lejano, pero eso que ocurre ahí es el equivalente que, imagínate, que en el siglo XVI en España se hubiera acabado con toda la Iglesia Católica y puesto otra. Eso no ocurrió en España, ni pasó en Francia. No, bueno, y en Rusia durante el comunismo se acabaron todas las iglesias y cuando llegó Putin a los 2 días las habían vuelto a levantar. Y tienen un poder increíble ahora. A saber lo que se hace allí, porque ya las levantó Stalin cuando los alemanes avanzaban, y entonces Stalin decidió que la única manera de que la gente combatiera es lanzar los símbolos. Es interesante, también tengo que buscar alguna información cómo relanzó Stalin a toda pastilla los símbolos. Incluso en la Guerra Civil Española hay un momento en que se dan cuenta que la persecución que se está ejerciendo contra la Iglesia Católica está haciendo que gran parte de la población se pase al bando nacional. Y son precisamente los comunistas los que recomiendan atemperar eso. Eso dura muy poco tiempo, porque la guerra duró muy poco, pero tomaron conciencia de eso. Bueno, volvamos a donde estamos. La cancelación de lo luminoso es un proceso que ha llegado hasta ahora, donde ya lo luminoso desaparece y aparece lo digital y aparece lo virtual. Y antes, en el pasado, pues con el comunismo, pues evidentemente se lucha contra los símbolos religiosos y se destruyen los edificios y se persigue. Pero con el tiempo, en Rusia en concreto, hay un momento en que lo revitaliza Stalin para sobrevivir como potencia independiente. Además usan el cine, de forma revolucionaria usan el cine también, como de hecho prácticamente el cine como lo conocemos lo inventan los rusos. Sí, pero el cine, vamos a ver, el cine, la radio, la televisión, son formas de manejo muy eficaces, más para inhibir que para movilizar, ¿vale? De hecho, ahora mismo la televisión tiene... Sí, hablamos mucho de la televisión en el libro, ¿no? Marshall McLuhan, habláis de... Claro, la televisión tiene sobre todo... Y de Bort, claro, que citáis, Baudrillard, todo eso. La situación es la siguiente, o sea, si tú consigues que la gente se esté 4 o 5 horas todos los días viendo un televisor, y más o menos parece ser que son las medidas que se hacen... A mí me parece que eso está corto. Pero claro, tú lo que estás forjando es una actitud. O Netflix, que no es televisor, pero es televisor. O sea. Bueno, eso es interesantísimo lo que ha pasado con
Eso de lo que no podemos hablar. No se puede, el donde enigma de otro mundo. en la calle el bozal y en casa la pizza y Netflix. Sí, Bueno, pues eso, que tiene mucha gracia contado así, ya. Es parecido. durante meses es un experimento social verdaderamente jodido. Es decir, es como si te cogieran a ti mañana, te metieran en una celda donde solo tuvieras un botellín de agua cada 2 días y tuvieras que escuchar la cadena SER de manera sistemática 5 horas al día, ¿sabes? Tú saldrías de ahí muy modificado, ¿vale? Y esas cosas se hacen descaradamente y se nos venden como imprescindibles para salvar el planeta. Esas cosas que hoy el otro día nos quedan meses. Pero esto fue buenísimo. Yo no veo nunca la tele, ni veo Netflix, ni veo esto, pero en Twitter salió Alejandra Ocasio-Cortez en una charla, lo tengo aquí, te lo mandaré. Y entonces estaba hablando del aborto, etcétera, y entonces en la charla, en una habitación que había 20 o 30 personas. Entonces hay una pirada que se levanta con un jersey que pone hay que comerse a los niños y lo que propone es que el aborto no es suficiente, que hay que comerse a los bebés. Es interesantísimo ver eso porque lo defiende. Alejandra Ocasio-Cortez está lívida porque se da cuenta de que todo el globo está siendo pinchado. Alejandra Ocasio-Cortez no cree nada de lo que está diciendo, solo cree en la calidad de la ropa que lleva. Eso habla de su inteligencia. Exacto. Pero la otra insiste en que no queda tiempo ya. No queda tiempo ya, y si no nos comemos a los bebés, no vamos a sobrevivir como especie. Claro. Entonces, todo este tipo de estupideces que en otra sociedad serían conceptualizados como idiocia y hubiera sido sacada por un guardia de seguridad y llevada al exilio de Samur. Sin embargo, lo curioso es que Alexandra Ocasio lo oye y hay un momento en que empieza, claro, la otra ha cogido el turno de palabra y pasa como del Ateneo, que el que levanta la mano no lo va a soltar nunca. Y hay un momento en que la propia Alexandra Ocasio, cuando ya más la otra consigue callarse, bueno, dice lo mismo, dice, no, es que no nos queda ya tiempo. ¿Pero de qué estamos hablando ya? O sea, ¿qué estupideces son estas? ¿Qué es esto de que no nos queda tiempo? Es que realmente está llegando el fin del mundo. Y aquí yo me meto con protocolos para un apocalipsis. Claro, pero es un apocalipsis que es un fin del tiempo, o de los tiempos, o el fin de una era. Eso es un poco también... Claro, eso me lo ibas a preguntar, de hecho esta pregunta, vamos a ver, nosotros hemos puesto protocolos para un apocalipsis y ponemos un y no el apocalipsis, porque damos por supuesto que apocalipsis, que significa revelación relacionada con los últimos tiempos de una sociedad o de un mundo, etcétera, ha ocurrido muchas veces y luego no se ha cumplido. Pero poniendo lo que hacemos es sonreír, porque es que vivimos en una época donde se producen cada 2 por 3 vivencias apocalípticas. No son como en la Edad Media. Claro, en la Edad Media, pues los flagelantes que nos vemos en las películas de Bergman, en aquella película de Bergman maravillosa. Cuando entran los de la peste, que entran flagelantes. Claro, entonces ahí te impresiona porque, incluso siendo una película, se trata de transmitir una sensación de otra época o de otro tiempo, en el cual hay una vivencia espeluznante del fin del mundo. Que no ocurre. Que también es del cristianismo, porque en el fondo Cristo dice constantemente que no va a haber una generación después y ya está, y después se acaba todo y lo vive San Pablo, es decir, están todos. Pero claro, la gente no lo vive la gente no vive la caída de Jericó, ni la caída de Nínive, ni la caída de Roma, ni las bombas de Hiroshima y Nagasaki, no lo puede vivir con la deportividad que lo puede vivir un profesor de universidad que está escribiendo un artículo. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, ¿qué podría decirte? Pues que este libro pretende explorar eso. Pretende explorar esa sensación apocalíptica que es continua. Si yo leo hoy que Benítez dice esto, si Benítez dice esto hace 10 años, ¿es así o no? Sí. No le hubiera hecho caso a nadie, hubieran pensado que estaba acabado. Hombre, lo lleva en el año 99, igual alguno pues saca un cartel de arrepentidos, ¿no? Pero... Exacto. Y ahora nadie va a sacar un cartel de arrepentidos. No. Ahora la gente está sometida a la idea de que en cualquier momento un asteroide nos va a hacer pum, sometida a ello porque salen unos científicos en bata. A cuarto milenio. Exacto. Y en cuarto milenio la gente, pues eso ya lo hace suyo. Bueno, no lo hace suyo. La gente con eso lo que ha hecho es perder toda la autonomía de pensamiento. Una ansiedad y una paranoia social. Exacto. A nivel individual y colectivo. Exacto. Delirio colectivo. No, mucho más delirio que puede ser el flagelante. El flagelante, con esa conducta ritualizada, por fanática que sea, está experimentando algo corporal. Sí. E íntimo.
Exacto. Porque sigue siendo un hombre, por lo menos. Exacto, exacto. Mientras que el señor que está comiéndose la hamburguesa de Burger que le ha traído el de Globo y oyendo las cosas que dice Iker, al científico le dice que sí, que nos quedan 12 minutos de tiempo, pues ¿qué está experimentando? Entonces, todo ese horror está expuesto aquí en la propia portada. La propia portada, que si quieres la vamos a aproximar, que es muy elocuente, o sea, yo creo que no hace falta decir mucho más, ¿no? Queda son las bastante torres claro, gemelas, son claro. las torres gemelas, pero forman como un diapasón, y en el centro hay una imagen que es una diosa hindú. Kali. No, algo peor, algo mucho peor que Kali. Es la diosa Mudevi, que va montada en un burro y que lleva un estandarte con un cuervo. En la India es la diosa de la devastación, es decir, la diosa de la enfermedad, de la mala suerte. Es decir, lo que nosotros hemos querido transmitir es que este día 11 de septiembre, lo que se hizo a través de los medios de comunicación es extender la devastación sobre la psique humana. Es decir, algo que ocurrió que nosotros pensamos, y nosotros, que tiene mucho de montaje, o de falsa bandera, etcétera, etcétera. Lo que conocemos de ello es una serie de imágenes construidas alevosamente por los medios de comunicación. Yo recuerdo que yo tardé en ver esas imágenes más de un mes. Yo me negué a ver esas imágenes. Yo estaba comiendo con la gente de Valdemar, me llamó alguien por teléfono y me dijo, ha ocurrido esto. Se lo dije a ellos, no se lo creían, hasta que tuvo que llamar a otro y se lo dijo, pues ha ocurrido de verdad. Y yo desde el primer momento dije, esto es un golpe de Estado. Lo intuí inmediatamente, pero no quise ver las imágenes. Cuando vi las imágenes me di cuenta de la exposición demencial a la que había estado expuesta la mayor parte de la población, ¿no? Viendo las torres horas, y ahora explota esto, y ahora no, y luego lo repito, etc. Y bueno, pues eso es lo que quiero decir. O sea, el 11 de septiembre empezó algo que tiene que ver con una guerra por el dominio mental, como diría el coronel Baños. Y es verdad que bueno. Y ya está. Bueno. No, yo es que justo iba a citar en este libro de Gómez de Liaño que él añadió un epígrafe donde hablaba del 11S. Claro. Habla también de imágenes, o sea, es otro libro que yo creo que junto con Protocolos para mí son los dos libros fundamentales para entender lo que está pasando, La mentira social de Gómez de Liaño. Y hablaba precisamente de cómo el horror puede convertirse en un espectáculo sublime, precisamente para representar, o sea, es una representación. En el fondo lo que vimos es la destrucción de las puertas del antiguo templo y la entrada a un nuevo mundo, o sea, fue el umbral de entrada a un mundo. Y de alguna forma, el entretiempo que hay entre ese momento y lo que no podemos hablar de ello, el enigma de otro mundo, crisis económica incluida, es un ensayo general. Total. Para ahora es cuando hemos entrado en el siglo XXI, o sea, eso fue el fin del siglo XX, que se inicia con la Revolución Rusa, y ahora estamos en el siglo XXI. Llevamos 2 años y la conclusión es que el siglo XXI es horrible, es decir, es el siglo en el que la humanidad puede acabar destruida no por un meteorito, sino por la propia humanidad, por la posthumanidad, por el transhumanismo, por la realidad virtual, es decir, por su propia idiocia, ¿no? Bueno, hay un proceso de manipulación generalizado que se inicia de manera drástica con el 11S, pero que ya tiene sus comienzos a principios del siglo XX, en el cual las dos grandes guerras son parte del proceso, y la aparición ya de los sistemas masivos de movilización, como puede ser la radio. La radio no existía, por ejemplo, en la Revolución Rusa, porque es del año 20 y tantos. La Revolución Rusa se hace exclusivamente con periódicos. Pero luego ya entra la radio, entra la televisión, el cine ya se maneja continuamente para todo eso. Clave en el ascenso de los nazis, por ejemplo, mediante el sistema democrático, es decir, es que estamos en lo mismo. Bueno, el sistema democrático es una cosa que procede de la Revolución Francesa y que tiene que ver con la movilización total de la que habla Ernest Junger, y es la conversión de lo que permite la Revolución Francesa es convertir la manada humana en tropa, es decir, gente que está a la ley, con la leva, pues se marchan a combatir a todo tipo de guerras, y todas esas que hay en el siglo XIX y en el siglo XX.
Pero bueno, lo que dice Comediaño del objeto sublime tuvo un problema grave Stockhausen, el compositor de música contemporánea. Hay un capítulo dedicado a eso, Stockhausen y las Torres Gemelas, un pequeño artículo mío sobre ello. Stockhausen se atrevió a decir que aquello era un objeto sublime y que era bello, y hablar de Lucifer y bla, bla, bla. Y eso significó que inmediatamente saltaron sobre él, porque claro, estaba tocando una cosa que había muerto mucha gente. Entonces ahí ya se produjo un poco el tema de lo políticamente correcto, ¿no? O sea, aquí no se puede hablar ya de las cosas de ninguna manera más que como nosotros determinamos. De hecho, una de las cosas más interesantes, más que los de Stockhausen, que podría ser comprensible desde el punto de vista de los mores de la sociedad, es lo que ocurrió con George Bush. George Bush, el presidente, declaró obviamente la guerra al terrorismo y lo declaró en una iglesia. En una iglesia en Washington, en la Catedral de Washington, y se trajo obviamente a representantes de las 3 grandes religiones para declarar esa guerra, y poco después empezó a decir eso de el Islam es una religión de paz. Es decir, atención, porque lo que viene a decir es lo siguiente: nosotros decidimos quiénes son los enemigos, pero usted va a opinar lo que nosotros queramos. Porque ese es el mensaje. El mensaje del 11S es: aquí mando yo, aquí determino yo las imágenes, y usted se calla. Y a partir de ese momento entraron la Patriot Act, montones de decisiones sobre los viajes que eran con todo tipo de escáner. Eso llegó al límite con Obama, que se instalaron escáneres por todos los aeropuertos, que era imposible viajar prácticamente. Entonces, la doctrina del shock, un poco. La doctrina del shock, claro, pero esas cosas ya habían ocurrido en los años 30. Es decir, ya en los años 20-30, pues en la Primera Guerra Mundial, como te digo, bueno, está perfectamente, en un día murieron, yo qué sé, 50.000 franceses, o 70.000 ingleses, o 80.000 alemanes, un día de esas batallas. Y la gente iba al matadero con la prensa. Con la prensa. Luego, claro, eso se va letargando. Si se hubiera durado más, a lo mejor había una sublevación. Pero no la hubo. Es decir, en Rusia sí hubo. Pero la financiada hubo, por Alemania. Pero la hubo porque la financió Alemania y por la alta ineptitud de los gobernantes. Claro. Que además no manejaban la propaganda con la capacidad que lo manejaban nosotros. La propaganda es importantísima. Claro. Ahora, la propaganda funciona solo, como decimos aquí en el libro, para inhibir. Es decir, la propaganda se utiliza exclusivamente para que la gente no pueda mover un dedo, se aísle, la cosa del bozal, la cosa del bozal en tu casa, tu Netflix, hasta aturdirte con todo tipo de series deliciosas. Pagando impuestos y luz a unos precios sangrantes. Exacto. Y más, yo voy por la calle, a veces veo unos paneles con las series que ponen, y digo, madre mía, o sea, ¿y esto? No, y además ahí hablan en clave, o sea, muchas veces en ese tipo de productos hay mensajes perfectamente codificados, ¿no? Es decir, para quien sepa leerlos, porque también ellos son gnósticos en el fondo, ¿no? Bueno, vamos a ver, todo el que trabaja en el mundo de la publicidad o del cine, por fuerza, es gnóstico. Tiene, no es que sea gnóstico, es que tiene que conocer los secretos de su oficio, es decir, tiene que hablar de determinadas cosas de determinada manera, porque si no, no tiene audiencia. No, claro. Yo, por ejemplo, pues no puedo tener audiencia. Pues digo lo que digo. Otros tienen más audiencia porque le venden a la gente otras cosas. Hoy, por ejemplo, es una página delirante en Twitter de fotos de practicantes de la ética académica en España. Decir, bueno, me lo has pasado, muy interesante, sí. Los grandes articulistas de la página web Ethic, ¿no? Se llama así, ¿no? Un plantel, son como los X-Men, una cosa así, con Nick Furia, que será, pues, Soros. Yo creo que Nick Furia es Soros y ha hecho ahí un trabajo perfecto de tú ves una serie de rostros en blanco y negro muy serios, como los de aquellas cosas que había de los cursos. Sí, las orlas, una orla, pero ya desnuda, porque es una orla digital, y les ves unos caretos, no vamos a decir nombres porque son vomitivos y además conocidos de todos. Juntos. Exacto. Y ceñudos. Y muchas señoras con carnet del PSOE en la boca, y no se les va a desprender nunca. Y eso, y claro, eso aparece y ellos no se dan cuenta de lo mortecinos y deleznables que son
con sus propuestas, que evidentemente los iban a publicar y van a encontrar, ahora cada vez encuentran menos, porque incluso la población más torpe, hay un momento en que se cansa, incluso posiblemente las personas que son menos cultas, entre comillas, que están menos expuestas a la oferta cultural, mucho mejor. Hay un momento en que se saturan antes de las mentiras, porque claro, ellos tienen que vivir en el mundo real. El señor que cuando habla le recoge la televisión, le promociona los libros y se puede pasar la vida viajando de aquí para allá. Como esos escritores soviéticos que eran trasladados por circuitos perfectamente diseñados para que vean una simulación de la realidad, ¿no? O sea, como Andrés Gide cuando va a Rusia y luego va y escribe un libro, pues un poco es lo que hacen todos estos, escribir libros sobre una realidad construida. Claro. No lo lee nadie, claro. No lo lee nadie, pero ellos cobran, viven estupendo y cuando hay que llamar a un experto en ética se les llama a ellos. ¿Y qué dicen? Pues cosas absolutamente vomitivas. Pero grulladas o estupideces. Pero grulladas o estupideces. Y esos son, digamos, los oficiantes de la moral o de la ética institucional. Claro. El equivalente a sacerdotes. Es una forma de fascismo, porque en el fondo vienen del Estado. O sea, por ejemplo, Irene Montero cuando decía que es... Por ejemplo, hoy yo también lo escuchaba, ¿no? Irene Montero diciendo que es necesaria la intervención del Estado en la vida privada para garantir. Es decir, se nos vende que el feminismo, o sea, que van a empoderar a la mujer, pero ¿cómo va a empoderar el Estado a nadie? Si el Estado, por definición, lo que trata es de tener todo absolutamente controlado. O sea, lo único que va a hacer es institucionalizar algo que puede ir, digamos, a favor de la libertad. O sea, es una contradicción a término. Bueno, vamos a ver, para los comunistas, los socialistas, los neoliberales, etcétera, el Estado es estupendo porque es literalmente la administración que les permite a ellos encontrar un sustrato, pero eso no pasa solo con Irene Montero. Ahora mismo hay una polémica sobre si Polonia, ahora vamos a seguir, sobre si Polonia ha dicho que su ordenamiento jurídico está por encima del de la Unión Europea. Y entonces pues, ya ha salido un tal Garicano, que es un muñeco de George Soros, a decir que eso es intolerable. Es curioso porque en España están pasando cosas mucho más graves jurídicamente, ¿no? Como la declaración de los estados de emergencia como ilegales y un Garicano no dice una palabra. Pero bueno, esto que son como cosas muy obvias, empiezan a no ser muy obvias para gran parte de la población, porque gran parte de la población pues tiene un cerebro limitado y más limitado aún por lo que les han enseñado en los colegios. Sí, un deterioro cognitivo. O en la tele y sobre todo por gente como Irene Montero. Irene Montero es un personaje muy interesante. Está diseñado para gustar y atraer a una serie de personas como Alexandra Ocasio-Cortez, quienes han diseñado esos personajes porque están construidos. Son personas concretas que van entrando en unas dinámicas y luego hay un momento que ya les maquillan, los sacan en los medios, les dan un guión y tiran para adelante. Que por eso eso se erosiona, Eso se erosiona, se desgasta. Los arquetipos estos se desgastan más que los de las catedrales medievales. No, claro, porque también es cierto que hablan de, digamos, no son universales. Exacto, no son nada universales aunque son globales. Claro. De eso, mira, te quiero preguntar porque habláis del proyecto de conciencia global. Entonces, algo así se puede llevar a cabo porque, vale, tal y como lo demostráis en el libro, parece perfectamente plausible en la teoría y está claro que quienes lo implementan están convencidos de su realidad. Pero yo también me enfrento muchas veces a que muchos de los delirios de las élites, incluido el poshumanismo, el transhumanismo, etcétera, hasta qué punto eso puede llegar a cristalizar en la realidad, ¿no? Eso sería un poco la pregunta. Bueno, mira, el proyecto de conciencia global es un proyecto concreto que duró unos años y ya se ha extinguido, que lo llevaba, creo que es alguien de la Universidad de Princeton, y que consistía, era un proyecto muy de ciencia ficción. Habían distribuido una cosa que llamaban huevos, que eran unas cajas cuánticas que generan unos números al azar que no tienen relación en principio con el entorno. Entonces, distribuyeron miles de huevos por el planeta entero y la finalidad era ver en qué medida cuando ocurría un acontecimiento que tenía una alta repercusión mediática y por lo tanto un impacto psicológico colectivo, se producían unas variaciones en esas cajas cuánticas que están funcionando sin, en principio, contacto con el exterior. Bueno, el proyecto terminó, ellos dijeron que sí, que en algún terremoto y en el 11S, no sé si que en el 11S llegó a hacerse algo de eso, pero hubo mucha crítica interna de físicos, etcétera, sobre el tema, eso lo he comprobado el otro día, y dejó de hacerse el experimento. Vamos a ver, es evidente que hay intentos de generar
una nueva ciencia de la conciencia, estrictamente materialista, pero no del materialismo de tocar, sino del otro materialismo, el materialismo virtual. Eso tiene que ver con las simulaciones de ordenadores, que son tan influyentes para la cosa que está ocurriendo, donde no es necesario hacer test de nada, sino que lo hace una simulación y luego pues, te colocan en la sangre pues, las cosas que te quieren colocar. Bueno, eso pasa con el cambio climático. La mayor parte de las grandes verdades del cambio climático son simulaciones que hacen ordenadores con determinados datos que dan determinados resultados y que en el momento en que varías las variables, ¿no? Si se me permite decirlo así, pues cambian las cosas. El Club de Roma, que surge en el 68, ¿no? Sí, es algo así. El libro de los límites del conocimiento, sí. Los límites del crecimiento, sí. Eso está basado precisamente en estudios hechos con ordenadores, de proyecciones a futuro. Inmediatamente fue muy criticado. Popper fue una de las personas que más criticó eso, diciendo que eso era una estupidez. Además, la sociología funciona así por definición. O sea, casi todas las supuestas las pseudociencias, la economía, o sea, suelen funcionar normalmente quien hace los estudios ya parte de unas consignas ideológicas o de unos presupuestos previos que prácticamente te encaminan a unas conclusiones determinadas. Entonces es muy difícil. Hombre, vamos a ver, el tema de la sociología científica o de la economía científica pues es difícil, hay toda una serie de polémicas sobre la metodología de las ciencias humanas. Claro. Ha habido corrientes que han pretendido aplicar los métodos positivistas, ¿no? Que se aplicaban en ciencias físicas, a las ciencias humanas. Comte, etc. Y hay Comte, por ejemplo, que además formó una secta, pero no nos engañemos, o sea, una cosa es legítimo utilizar métodos de cuantificación y de predicción, pero el problema es lo siguiente. Los organismos, incluso los animales, aprenden, es decir, cambian su conducta precisamente por el aprendizaje. Entonces, si tú estás investigando un colectivo, imagínate que haces un estudio sobre una pequeña comunidad, sobre actitudes en una pequeña comunidad española o norteamericana durante 5 años, ¿no? Para determinar una serie de conductas. Sí, un antropólogo, por ejemplo. Un antropólogo se mete dentro de la comunidad. Sí. Esto ya son estudios desde fuera, es decir, son estudios de mediciones. Bueno, pues todo eso es muy relativo. Entonces, y con el ser humano es muy relativo. El hecho de la economía, que es la ciencia más desarrollada en función de mediciones, bueno, pues tienen graves problemas con esas mediciones porque hay muchos parámetros que están influenciados por cosas que no se conocen. Pero bueno, yo creo que es legítimo el esfuerzo de hacer eso. Lo que no es legítimo es el cientifismo. El cientifismo es el deseo de hacer pasar por ciencia lo que son determinaciones tuyas para condicionar a la sociedad y hacerla ser otra cosa, lo que se llama ingeniería social. Uno de los máximos. Pero de Popper, justo. Pero Popper es que se le acusa de la ingeniería social. Popper es uno de los críticos de la ingeniería social. Bueno, lo quiere aplicar a una pequeña aldea. Lo que pasa es que esta gente lo quiere aplicar a la aldea global. Ahí está el delito. Ahora, a ver, Popper lo que decía es que la ingeniería social holística o total era la que pretendían los revolucionarios y que con eso lo único que se generaba eran grandes desastres. Que si querías realizar algún tipo de tarea o de ingeniería social tenía que ser muy limitado para que no se produjeran ese tipo de cuestiones. No se trata de que Popper recomendara la ingeniería social limitada porque hubiera oposición a ella. O sea, sobre Popper se dicen un montón de barbaridades, ¿vale? Es decir, yo no soy popperiano, pero claro. Popper es un crítico decidido, racional de las sociedades cerradas y del marxismo. Y bueno, y es un señor bastante razonable, pero ya ha fallecido y muchas de sus ideas pues supongo que estarán muy criticadas. Pero vamos, Popper y el racionalismo crítico comparado con la posmodernidad viviríamos en un paraíso. En un paraíso porque está abierto a la discusión. De esa forma. No, te iba a decir que como se nos echa el tiempo encima, Cuéntame. Te voy a preguntar por autores, o sea, un poco para aquel que haya llegado a este punto, un poco cuáles son una especie de canon personal que se te ocurra y luego si quieres leer alguna última cita o hacer algún tipo de referencia última, con completa libertad, enfócalo como quieras. Perfecto. Adelante. Pues dime tú, ¿no me ibas a...? ¿Autores? Empezamos por ahí, ¿no? Vale, pues ¿qué autores...? Hombre, no lo sé. Era pregunta, pues te puedo preguntar a Aleister Crowley, por ejemplo. Bueno, fácil, Fulcanelli, René Guénon... Bueno, vamos a ver, y volvemos un poco a lo anterior, ¿no?
Sí. Es evidente que nadie puede estudiar. Vamos a ver, el siglo XVIII, vamos a empezar con Lovecraft. Cada 2 por 3 me cuentan la gente, es que Lovecraft era un hombre del siglo XVIII, muy materialista, pero usted no sabe nada del siglo XVIII, porque el siglo XVIII no es un siglo de materialismo, sí, algunos autores son materialistas, pero es un siglo fundamentalmente de ocultismo. O sea, sí, es cierto que me parece que es el autor de nombre Máquina, Lametrie, que tiene el libro Valdemar, pues defiende, que era un médico, defiende la idea de que el hombre es una máquina, etcétera. Y bueno, es un autor muy interesante, ¿no? Porque luego habrá mediados del siglo XVIII. Pero luego está Mesmer. Mesmer es un autor que lo que estudia es la hipnosis y las influencias. Luego está, pues yo qué te voy a decir, todos estos ocultistas como Cagliostro, como de Saint-Germain. Es un siglo del ocultismo. Es decir, cuando Lovecraft dice eso, está hablando del siglo XVIII norteamericano. Es decir, el siglo XVIII es muy distinto en los diversos países. Entonces, el siglo XVIII francés está permeado de ocultismo. Y no digamos ya en Alemania. O sea, en gran parte de Europa, el siglo XVIII, el siglo de los iluministas, no es un siglo de racionalismo, es un siglo de esoterismo. Nada más que pensar en Conan Doyle, todo el mundo le tiene por un racionalista y era un tipo... Eso ya estamos en el siglo XIX, pero Conan Doyle fundamentalmente es que es masón y cree en el espiritismo y cree en las hadas. Es decir que... Entonces, bueno, autores que a mí me parecen... Aleister Crowley, por ejemplo. Bueno, Aleister Crowley es un mago, un miembro de un entorno vinculado un poco a la teosofía, sus orígenes, es un seguidor de escuelas masónicas y de prácticas mágicas, sobre todo el siglo XX, en la primera 20 o 25 años, es interesante, ¿no? Porque se dan muchas manifestaciones que son prolongaciones del siglo XIX, del tema ocultista. Es que, vamos a ver, en España todo eso sí existe, pero muy bajo tierra, porque España en el siglo XIX existe la masonería, ¿no? Y existe interés en el espiritismo. Hay toda una serie de corrientes vinculadas al espiritismo, a la masonería. El mismo Galdós tiene... Yo tuve que dar una charla sobre Galdós en Canarias y Galdós tiene en sus relatos mucha influencia de temas mágicos, aunque parezca lo contrario. Incluso tiene alguna novela, que me acuerdo, que tenía relaciones con la Atlántida, novela corta, ¿no? Entonces, el siglo XIX y el siglo XVIII hay toda una serie de corrientes relacionadas con la literatura fantástica, que tanto nos gusta a nosotros, en la cual la religión deja de ser la que dicta los contenidos relacionados con lo luminoso, y esos contenidos aparecen directamente como ficción en la literatura. El otro lado, ¿no? De alguna forma, con la novela de Kubin, es la forma de entrar al otro lado. Ya estamos en el siglo XX, Pero todo era pintor, además. Claro, todo el siglo XIX, pues tienes a Hoffman, tienes a la novela gótica, que hay una parte de la novela gótica que es racionalista, pero Henry James. Otra parte no. Es decir, ahí todo el Edgar Allan Poe, por ejemplo, no nos engañemos, todo el género fantástico es una manera de mostrar lo que antes no se podía mostrar. En el siglo XVIII también hay ese tipo de... Jan Potocki, por ejemplo, exacto. Pero también era un hombre que casi todos eran masones, porque la masonería permitía el tratamiento de esos temas, cosa que no permitían las iglesias católica o ortodoxa. Kipling, otro masón. Entonces todo el género fantástico está impregnado de una visión, vamos a decir así, pagana. O sea, es paganismo, porque en el fondo todos esos temas se trataban ya en la época anterior al cristianismo, y después del cristianismo, en la época medieval, hay todo un mundo de leyendas. Las brujas, los druidas, todo aquello que vuelve, ¿no? De alguna forma hay un montón de material luminoso y de espíritus de la naturaleza, de demonios, de hadas, etcétera. Todo eso está ahí. Y la literatura del siglo XIX y XX pues lo trabaja muchísimo. Eso por un lado. Entonces, Aleister Crowley forma parte de ese entorno. Entonces, él tiene una formación cristiana fundamentalista, porque sus padres son... Como Nietzsche. Como Nietzsche. O sea, son gente que se revela contra algo que conocen bien. Que conocen bien y que lo tiene que encima. Claro. Entonces, ambos, pues bueno, Nietzsche pues busca a través de la filología, busca conocer a fondo el mundo griego, ¿no? Entonces, bueno, ahí está otra cosa, ¿no? Y Crowley, que
que estudia en Cambridge, etcétera, también tiene un montón de material de la época de poesía relacionado con los mitos, etcétera. Shelley un poco por ahí le lleva. Shelley, todos esos autores se los lee a fondo, a Byron, a Shelley, a todos, o sea, ¿no? Y luego ya su interés es ya la práctica de la magia. Y eso ya, bueno, pues es un tema que ya te digo que se dio en el siglo XVIII con Cagliostro. Hay un montón de magos, o sea, de gente. Y antes había alquimistas en el siglo XVII. Eliphas Levi, de hecho, él dice que es la reencarnación. Eliphas Levi, ¿no? Es un señor que es un cura renegado, que luego se pone a estudiar la cábala. Pero antes de eso, en el siglo XVII, ya había habido todo un cristianismo teosófico, incluso en países católicos, pero bueno, sobre todo destaca Jacob Böhm, Robert Fludd, Swedenborg, todos esos son autores que luego tienen mucha influencia en la literatura, porque también escriben ellos literatura fantástica. Un poco antes Giordano Bruno. Bueno, ya con Giordano Bruno lo queman justo en el umbral del siglo XVII, y hay luego un montón de autores renacentistas interesados en el, no sé, Agrippa, Tritemius, que es uno de los... Igual que hay toda esta crítica que hemos hablado de la Biblia, que en Alemania, que lo que descubre es que evidentemente los libros de la Biblia están escritos en diversos momentos, por diversos autores, con diversas interpolaciones, entonces desmitifican muchísimo el tema. Pero ya Tritemius, desde el siglo XVI-XVII, lo que desmitificó fueron los escritos herméticos. Los escritos herméticos que habían aparecido tras la caída de Bizancio. La caída de Bizancio hace que determinado, ahora no me acuerdo el nombre, es un filósofo que sale de Bizancio y se trae muchísimos textos que son los que desencadenan en gran medida el Renacimiento. Pero los escritos herméticos, que se suponía que eran egipcios, en realidad son del siglo II después de Cristo. Pero ¿qué no descubre? Lo descubre Tritemius, que es uno de los primeros que hace una crítica minuciosa textual. Un libro muy interesante, y a mí el autor no me gusta mucho, pero ese libro sí que creo que es muy bueno, es El péndulo de Foucault. De Humberto Eco, muy porque bueno. Es una síntesis perfectamente inteligible del ocultismo y de su importancia en todas las épocas. ¿Es así o no? Sí, una buena novela, además. Mucho mejor que El nombre de la rosa. Exacto. Entonces, bueno, pues eso, pues Lovecraft pues decía eso de que él era materialista por el siglo XVIII, pues bueno, el siglo XVIII no era materialista, el XVII tampoco era materialista. Hombre, digamos que tiene una vertiente materialista, si pensamos en Darwin, Adam Smith, que yo creo que de alguna forma seguimos en esa misma batalla, o sea, podríamos hacer un bando con los que de alguna forma se aproximan así a la sociedad, con ese materialismo, racionalismo, y de otro lado podríamos hacer este otro bando que también sigue en pie, lo que pasa es que yo creo que bastante demacrado hoy en día, ¿no? Pero sigue en pie. Se puede hacer, pero vamos a ver, Adam Smith es un señor del siglo XVIII, de finales, que se ocupa de la economía o de la teoría de la riqueza en los umbrales. Pero Malthus, por ejemplo. Malthus también es un Huxley, abuelo. Esos ya son científicos. Claro, pero esos tienen... Digamos, no les leemos, hoy nadie lee a Malthus, pero sin embargo tiene una gran influencia sobre los materialistas contemporáneos. Sí, ¿no? Malthus tiene mucha influencia por el tema de la demografía, pero también en economía Keynes le dio importancia por temas ya técnicos. Keynes, otra gran influencia. Si todavía tenemos a Paul Krugman y toda esta gente hablando del keynesianismo y nos venden que es como hay que salir, es decir que... Bueno, sí, pero estos son unos sinvergüenzas. O sea, Keynes era un personaje muy culto y un humanista, y se hubiera quedado asustado de ver las cosas que dicen de los supuestos keynesianos actuales, o sea... Pues te voy a preguntar una consideración final, la que tú quieras, en torno al tema que quieras, alguno de los que te has quedado en el tintero que quieras sacar libremente, si quieres leer una cita o... Bueno, pues... La verdad es que ahí podría haber leído 50 cosas. Claro, por eso. Me he ido por los cerros de Úbeda, pero una cosa que yo te comenté ayer es el tema del transhumanismo. ¿De dónde viene el transhumanismo? Eso es muy interesante. Bueno, pues yo, leyendo el transhumanismo, la gente puede creer que viene pues de eugenistas ingleses o norteamericanos, etcétera. Pues no, el transhumanismo de donde viene es de Rusia, de lo que se llama cosmismo. El cosmismo es una filosofía que se desarrolló mucho en la Unión Soviética al principio, a partir de los años 20, pero que tenía como finalidad también el hombre nuevo, los viajes al espacio, la extensión de la vida en el tiempo, curar todas las enfermedades e incluso resucitar a los muertos.
Entonces, el cosmismo ruso no es digamos decir, una concepción materialista, estricta, procedente del comunismo, en absoluto. Se desarrolló allí porque con la Revolución Rusa muchas corrientes, incluso vanguardistas, hasta que llegó Stalin al poder y se estableció, surgieron. Pero viene de atrás, es decir, Vladimir Soloviev es un personaje un pensador muy conocido ruso, que tiene un libro. Bueno, ahora mismo hay una película que el otro día, anteayer, vi que había una crítica de Jesús Palacios bastante buena, de un cineasta rumano que se llama Puiu, y la película se llama Magnik o no sé qué. Y es una película sobre el diálogo sobre el anticristo de Soloviev. Soloviev es un señor ruso del siglo XIX, bueno, del siglo XX, y escribe unos diálogos sobre la llegada del anticristo, muy interesante. Entonces hay un rumano que ha hecho algo como hizo Theo Angelopoulos con La mirada de Ulises, ha hecho una película, afortunadamente creo que es mejor. Más corta. No, más corta no es de 3 horas. Bueno. Son 3 horas de debate sobre el anticristo, por lo visto con un lenguaje muy especial cinematográfico. Y bueno, pues lo que quiero decir es que eso está tan en el aire como que hay una película ahora mismo hecha en Rumanía, larguísima, vanguardista, como si dijéramos. Encima en Rumanía, en Rumanía, que es muy interesante, porque Rumanía, al contrario que España, es un país vivo. Una de las cabezas más interesantes de la filosofía contemporánea, de la literatura, Mecheliade, Ionesco, Cioran, un montón de pensadores, Juliano, un montón de gente. Y me estoy perdiendo. No. Entonces, Vladimir Soloviev es un pensador que acabó convertido al catolicismo y que era ortodoxo. Eso es muy importante, es muy difícil que eso ocurra. Y él, pues, habla del fin de los tiempos, habla del anticristo, habla del Mesías, y hay una película que ya está ahora. Pero hay un pensador que influyó en Vladimir Soloviev, que es el creador de todas estas cosas transhumanistas, que se llama Nikolai Fedorov. Nikolai Fedorov nace en 1828 y muere en 1903. Interesante lo que voy a decir. Voy a decirles a todas las gentes. Él nace, es una especie de hijo bastardo de un noble que se llama Gagarin, como se llama el astronauta que no veía. Exacto. Y hemos hablado antes de los transhumanistas rusos, y uno de los discípulos de Fedorov es Tsiolkovsky, que es el creador del programa espacial ruso, ¿vale? De la misma manera que en Estados Unidos pues podrías meter a Jack Parsons. Entonces, Fedorov es un pensador muy interesante que vive mucho tiempo, que acaba en una biblioteca en Moscú, en un museo, y que escribe muy poco, pero que tiene una serie de discípulos, y una de las personas que se convierte a las ideas de Fedorov, sobre todo a la idea de resucitar a los muertos, porque su idea fundamental es que hay que establecer una sociedad en la cual la tarea común de todos sea la resucitar a los muertos. Por métodos incluso científicos. Cuidado. Ahí no está. No. Te escucho. Era para mostrarlo mientras. Y bueno, pues esta idea que es demencial, nos parece demencial, sin embargo a Dostoyevsky le pareció una idea válida, y a muchos filósofos. Es decir, esa idea de que la humanidad, su misión era retornar al paraíso, pero que había que rescatar a todos los que habían muerto, como si dijéramos. Pero digamos, en el mundo real es un pensador que no llega a ser ocultista del todo, pero que coge el ocultismo y lo concretiza, y además pretende hacerlo universal. Este pensador que muere en 1903, tiene todas las cosas de las que habla ahora mismo el transhumanismo, el amigo Klaus, etcétera. El mismo Klaus, y el amigo Klaus. Y del otro, el americano, este que quiere la inmortalidad. Bueno, hay nuestro amigo Elon Musk y toda esta gente. Ese tipo de gente, sí. Y es curioso, entonces, esto voy a enseñar el libro que lo he traído. ¿Qué libro? Vale. Yo mientras solo iba a hacer, mientras lo coges, hago 2 recomendaciones. Aparte de La mentira social, como has citado lo del hombre nuevo, voy a citar este libro que sé de alguien aquí conoce también personalmente, que es El mito del hombre negro, de Dalmacio Negro, como lo has citado. Una de las figuras más lúcidas de... Sí, junto con Ignacio. Exacto, y yo también te añadiría aquí, por supuesto, además escribes muy bien, por cierto, lo quiero recalcar. Muchas gracias. Es todo un estilo. ¿Qué libro es? Vale.
Y este es esto en español. Esto es una... ¿será? No, eso no está en español. Claro. Esto es una compilación de artículos sobre lo oculto en Rusia desde el principio, pero sobre todo haciendo hincapié en la persistencia de estas tradiciones hasta hace muy poquito. Aquí se habla de Dugin, se habla de... Claro. Claro, Dugin ya se ha pronunciado contra Fedorov. Pero claro, Sí, Rusia, nosotros también. no tenemos ni idea de lo que pasa en Rusia, ni de lo que pasa en Rumanía, ni siquiera de lo que pasa en Portugal o Francia. No, y claro. todos son países que los tenemos, sobre todo Francia y Portugal, los tenemos al lado. Y yo puedo asegurar que cuando he estado en Portugal he comprado libros en portugués, he ido a librerías, y en Portugal hay un interés por la filosofía, la historia, el ocultismo, y en general muchísima más talla que la que hay en España. No, y en Hispanoamérica. Y en Hispanoamérica nos dan claro. 100 vueltas, en Argentina. En Claro, España es un país que está experimentando una circunstancia terrible. Sí. Es que lo han intervenido mucho. España está muy intervenido desde la transición. España tiene que liberarse de este yugo y solo lo puede hacer como hizo la revolución contra Napoleón, o sea, masacrando a todos y cada uno de los representantes del poder establecido. O sea, es desafortunadamente, salvo que un meteorito como el que predice Benítez nos libre de todas estas... Bueno, nos va a librar de toda tentación, porque si cae encima no va a hacer el trabajo sucio, no va a haber ningún trabajo que hacer. Va a ser un trabajo de horadar, ¿no? Exacto. Bueno, horadar para ya que no se pueda sembrar nada. Pues Frank, ha sido un placer tenerte en el programa. Invito a la gente a que lea a Frank G. Rubio porque merece la pena. Ojalá haya algún editor interesado en que este libro vuelva a salir y pueda ser también en el mercado hispanoamericano. Pues yo creo que es un libro que debería estar en todo el mercado hispanohablante puesto en circulación, con un prólogo quizás para hablar de las circunstancias actuales. Hay que actualizarlo un poco, pero aún así es un libro que solo con lo que tiene seguramente sea más completo para entender lo que está pasando. Así que... Pues muchas gracias, Guillermo. Un placer. Muy contento de estar en tu canal. Y hasta luego a los espectadores. Pues llegamos al final del programa, volveremos pronto con más programas en Pura Virtud, Cine y Literatura. Hasta pronto.